Bueno, miastenia gravis, una patología en donde se caracteriza principalmente por una debilidad y fatiga muscular, principalmente en ciertas regiones específicas, como es a nivel de la región del párpado. No sé cómo ustedes le llaman párpado, región palpebral, creo que le llaman también, no sé cómo le llaman en portugués, párpado. Es donde más frecuentemente se ve comprometido. Algo que sí llama la atención es que está relacionado a origen o a patologías autoinmunes. Casi siempre las personas que tienen miastenias graves sufren de otra enfermedad autoinmune que es importante descartar, como hipotiroidismo, hipertiroidismo. Bueno, son patologías que vamos a estar hablando el mes que viene y que tienen mucha relación o que suele aparecer con ese grupo de patologías, ¿verdad? La principal región o área que destruye en este caso está dado principalmente por los receptores de acetilcolina, ¿verdad? En donde hay una respuesta inmunológica dada principalmente por activación de los linfocitos T asociados con los anticuerpos, ¿verdad? Entonces, es la principal característica de las miastenias graves. Normalmente las miastenias graves no es una patología grave, por así decirlo. Normalmente, aquí hago referencia que hay una etapa o una fase que se denomina crisis miasténica, ¿verdad? Ahí sí es importante porque hace referencia que puede comprometer lo que es la musculatura del tubo digestivo, ¿verdad? Pudiendo generar síntomas como disfagia principalmente. Disfagia para ustedes, ¿qué significa disfagia, por ejemplo? ¿Cuál es el concepto de disfagia? Exactamente, dificultad para deglutir, ¿verdad? Normalmente la disfagia suele iniciarse con sustancias sólidas, o sea, dificultad para deglutir sustancias sólidas, luego semilíquidas y por último líquido, ¿verdad? Que sería lo más grave de todos. Que normalmente la miastenia suele ser, esta debilidad suele ser bien localizado a nivel facial, pero en algunos casos puede ser generalizada y ahí sí sería una situación bastante grave, ahí sí sería gravis para el paciente, pudiendo generar principalmente dificultad o una insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Tanto músculos como a nivel del intercostal y diafragma, que son las situaciones más graves que puede generar. Como pueden ver, muy similar a lo que vimos la vez pasada cuando hablamos de síndrome Guillain-Barré, ¿verdad? Vimos que el síndrome Guillain-Barré en algunos casos puede comprometer la región respiratoria, pudiendo llevar al óbito del paciente. Lo mismo aquí. Y se compromete el tracto digestivo, generando disfagia. Normalmente se recibe el nombre de crisis miasténica y es, o tanto sea respiratorio o tubo digestivo, ya es considerada una situación de emergencia propiamente. Sin embargo, esta primera parte, como dice, localizada a nivel palpebral, normalmente el paciente más viene por la parte estética o en todo caso por dificultades en la visión, que puede ser una visión borrosa o de repente una diplopía, ¿verdad? Diplopía para ustedes, ¿cuál es el concepto de diplopía? Exactamente, visión dupla, ¿verdad? Entonces, eso sí, pero más son consecuencias dadas por la debilidad, ¿verdad? No es porque el problema del paciente tiene una alteración en la visión o en la agudeza visual, sino que son consecuencias por la topsis,
palpebral, que suele ser la clínica más frecuente. La causa, hay varias hipótesis relacionadas a los factores que podrían estar relacionados como agente causal. Lo primero que se habla es de la parte genética, ¿verdad? El antecedente genético, al ser una patología autoinmune, lo que más se estudia es como el antígeno leucocitario humano, diferentes subtipos, ¿verdad? Pero es lo que más se estudia hoy día como agente causal. También se cree que puede estar relacionado a ciertos factores predisponentes o ambiental, como el estrés, el calor, por ejemplo, favorece también. Se cree que podría estar también relacionado a lo que viene a ser respuesta hormonal. Se cree. Van a ver que hay varias hipótesis relacionadas a qué podría estar generando esa activación autoinmune. Sin embargo, son todos probables hechos que podría estar relacionado. Lo que más se sabe hoy día viene a ser el factor genético. Al ser una patología autoinmune, hablamos principalmente de la genética. Profe, ¿estradiol puede ser considerado miastenia? No, no. Normalmente no, Pedro. Más bien, porque en el estrabismo, si no me equivoco, era no es mi área, pero el estrabismo normalmente se da más por alteraciones a nivel muscular, si no me equivoco. Pero, porque no es mi área, por eso digo, ahora, tampoco nunca leí patologías o causas de estrabismo, para decir la verdad, ahora que mencionas. Pero yo por lo menos nunca he visto, ¿verdad?, un paciente, ya he visto varios pacientes con miastenia, pero nunca que generen estrabismo. Y lo mismo también, las personas que tienen estrabismo, nunca he visto una tosis palpebral. Ya he visto también varias personas con estrabismo, pero nunca he visto que ellos sufran topsis palpebral. Topsis palpebral para ustedes. Topsis palpebral. Topsis palpebral, ¿qué sería para ustedes en términos generales, por así decirle? Claro, el paciente no va a decir, doctor, tengo topsis palpebral, ¿verdad? Como menciona ahí Lisa, caída de los párpados, ¿verdad? Es lo que va a manifestar el paciente, pero yo nunca he visto una persona que tenga estrabismo y a la vez caída de los párpados, por así decirle, ¿verdad? De mi punto de vista, nunca leí, por eso había mencionado estrabismo, pero no tiene mucha relación que yo sepa. Creo que es una patología que van a estar dando en el quinto año en oftalmología, ¿verdad? Y así también se habla de varias hipótesis relacionadas a cómo se genera esa debilidad o esa disminución, porque el problema, ¿dónde está el principal problema de esta respuesta autoinmune? Que ataca principalmente a los receptores de acetilcolina, ¿verdad?, generando una disminución en el número de acetilcolina. También se cree que puede estar relacionado al timo. Cualquier lado, puede ser unilateral o normalmente suele ser más unilateral el tono. Pero también puede ser bilateral. Yo por lo menos nunca he visto bilateral, por lo menos. Las veces que he visto siempre fue unilateral, por suerte. Imagínense de los dos lados, ¿verdad? Sería comprometería bastante lo que es la vida cotidiana del paciente, ¿verdad? Y así también la estética suele ser uno de los principales problemas en caso que se vean personas jóvenes, ¿verdad? Está o habla o hay artículos que mencionan que puede tener una relación con el timo, por eso se habla de los linfocitos T principalmente, ¿verdad? Son todo hipótesis, van a ver que la mayoría de la literatura habla de hipótesis de que el timo tiene las células que poseen esos receptores similar a la acetilcolina y que atacan o son atacados y por ende genera una liberación
de proteínas, llevando a un número bajo de acetilcolina. Es una de las hipótesis que se maneja, por ejemplo. Y se habla que podría estar relacionado principalmente a alteraciones o anormalidades del timo, como una hiperplasia o en todo caso un tumor del timo, ¿verdad? Claro, no estoy diciendo que la hiperplasia del timo o los tumores del timo son frecuentes. Ojo, cuidado también con eso, pero las veces que aparece una miastenia grave, muchas veces se ve relacionado a comprometimiento del timo. La literatura también menciona que puede aparecer en etapa temprana, pero que también puede aparecer ya en una etapa adulta, ¿verdad? Entonces, con mayor frecuencia, si es en etapa temprana, comprometería o estaría relacionado a una alteración del timo. Son hipótesis de que se habla cuando se maneja lo que es miastenias graves. Y lo que ocurre en relación a la fisiopatología, ¿verdad? Por eso que es un poco, por así decirle, dudoso todavía el agente etiológico que lo lleve, pero que se sabe ciertos factores relacionados o el mecanismo relacionado principalmente a nivel de los receptores, ¿verdad? Como pueden ver en esta imagen, el axón, ¿verdad? Con todas sus mitocondria, vesícula, las terminaciones nerviosas y a nivel muscular, ¿verdad? Donde presentan lo que se denomina invaginación para ustedes, no sé si es lo mismo, invaginación. Esto es una invaginación, por ejemplo. Como pueden ver, no sé si es lo mismo invaginación en portugués, ¿verdad? Invaginaciones bien profundas, por así decirle, y que dentro de las invaginaciones se encuentran los receptores para la acetilcolina, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con esta respuesta autoinmune? Lo que lleva es principalmente a disminuir las invaginaciones, por ende disminuye el número de receptores de acetilcolina y al disminuir el número de acetilcolina va a estar disminuyendo la fuerza contrátil que tiene la parte muscular. Por eso que el paciente va a presentar principalmente fatiga o debilidad dependiendo de la región comprometida. Esto es lo que más se maneja en relación con las miastenias graves. Como pueden ver, aquí un paciente normal, sano, por así decirle, con todo el axón, las invaginaciones, el número adecuado de receptores por la buena imaginación que presenta a nivel muscular, y lo que viene a ser un paciente con miastenias graves. Hay una destrucción dada por la respuesta autoinmune de los receptores, llevando a disminuir el número de acetilcolina y por ende disminuye la contractilidad, disminuye la fuerza y va a generar principalmente, como dicen ustedes en portugués, queda palpebral o caída palpebral, ¿verdad? Normalmente, si es en paciente joven, molesta bastante, no solamente ¿por qué digo persona joven? No digo muchas veces por la estética, sino que una persona joven normalmente es más activo, eh, laboralmente hablando o profesionalmente hablando, y va a dificultar o molesta bastante al paciente, ¿verdad? Esa debilidad, porque ¿qué hace el paciente muchas veces? Trata empieza a pestañear bastante y eso normalmente genera estrés y empeora la situación, ¿verdad? Ciertos factores relacionados, el calor, el estrés, que podría estar relacionado y empeora la situación ya en pacientes con quien sufre de la miastenias gravis, ¿verdad? Es lo que más se maneja en relación al mecanismo o a la fisiopatología propiamente dicho, ¿verdad? Está dado principalmente por el receptor o por la respuesta genética, dado principalmente por el HLA, que es el antígeno leucocitario humano. En el artículo, por ejemplo, ahí pongo, por ejemplo, solamente HLA, porque van a ver en el artículo, menciona diferentes tipos de HLA, dependiendo en dónde se encuentra esa alteración genética. Pero ese más bien
así líneas generales principalmente. Clínicamente hablando, ya mencionamos, región palpebral suele comprometer más de manera localizada, con mayor frecuencia unilateral. Y al inicio al paciente no le llama mucho la atención, ¿verdad? Porque eso es paulatino y de a poco va comprometiendo principalmente la visión, generando visión borrosa, la diplopía, como ya mencionamos, y la molestia estética principalmente. Como mencionamos, unilateral, y ahí puede ser uni o bilateral, ¿verdad? Solamente que cuando es unilateral, llama bastante la atención. Por ejemplo, no sé si ya vieron, o sea, de repente ya, en personas ancianas, así, personas, de repente hay mayor, o la musculatura o la piel, mejor dicho, queda más debilitada, ¿verdad? Y hay una pequeña caída, pero suele ser bien simétrico. No sé si nunca se fijaron en sus respectivos abuelos o abuelas. Lo mismo pasa con la oreja, por ejemplo, parece que está más estirada. No sé si nunca se fijaron, ¿verdad? Sí, se operó de Topsis, pero fue por miastenia, Elisangela. ¿Por qué fue entonces? ¿A los cuántos años se operó? Ah, por eso. Ya, señor, seguro ya tenía, ¿qué? 60, 70 años aproximadamente, ¿verdad? Mm. Diabética, por si acaso. Ah, por suerte. Bueno, eso ayuda bastante. Normalmente a esa edad suele ser, no diabética, pero sí hipertensa. Pequeño, gran problema. Bueno, estamos hablando de la asimetría, ¿verdad? Si es bipalpebral o bilateral, perdón, no llama mucho la atención porque es bien simétrico, ¿verdad? Pero cuando es un lado, es bastante molestoso para el paciente porque estéticamente queda, es llamativo, por así decirlo. Conozco dos personas con pálpebras. En serio, Yacir, ¿y cuántos años tiene? Pero de edad, creo que, ya de inocencia. Liz Ángela Pro ya es de cirugía. Casi se operó 10 veces, Liz Ángela, está complicado. Pero seguro que primero se hizo varias mini cirugías, después se hizo el trasplante y demás, me imagino. Domingo. Sí, es que normalmente se opta por cirugías menos invasivas, ¿verdad? Y como última opción, las cirugías más, más llamativas, como el trasplante, por ejemplo. También puede ser en caso que no responda, pero normalmente para mejorar la parte estética hay un tratamiento, Laís. No muchas veces hay que recurrir a la cirugía. Eso es algo bueno, por ejemplo. Más bien se trata de manera farmacológica, ¿verdad? Y en caso que no mejore, eso también, ¿verdad? En caso que no mejore, ahí se opta por el procedimiento quirúrgico, pero la blefaroplastia también sería una opción, por ejemplo, ¿verdad? Ya en caso que no responda al tratamiento farmacológico, porque la literatura también te habla de tratamiento farmacológico, corticoides también es una opción, plasmaféresis también se puede realizar. Menciona también un poco de fisioterapia, pero eso no te va a subsanar el problema, es solamente para disminuir un poco. Luego también te dice
inmunoglobulina, solamente que el uso de la inmunoglobulina por eso es bastante difícil. Más para la parte estética, ¿verdad? Va a depender también mucho de la edad del paciente. Sería un paciente de 60, 70 años, ¿verdad? Ya no creo que quiera operarse, pero si de repente una persona joven, como mencionaba ahí, 20, 25 años, sí, optaría, creo que esa persona optaría principalmente por la cirugía. Mi papá tiene la piel enrugando sobre los ojos, sería miastenia, ya tiene, creo que cuidado médico. Y mira, hay que ver, por ejemplo, creo que tengo aquí, una cosa es si la piel baja pero no tiene fuerza, creo que tengo una imagen acá. Por ejemplo, es un paciente con, el que ven aquí en la imagen, es un paciente o una paciente con miastenias gravis, ¿verdad? Normalmente se le pide al paciente que abra los ojos, ¿verdad? O que realice movimientos oculares y, y no puede sostener por la debilidad, ¿verdad? Por eso hay que ver si de repente es por la arruga o la piel, ¿verdad? Porque también puede darse por la edad nada más, ¿verdad? Pero si hay debilidad o comprometimiento de la visión, de repente puede ser miastenia y, y hay que ver, ¿verdad? Pero sí puede aparecer durante la edad. Hay que ver mucho, yo así, porque hay que evaluar a través del examen físico. Normalmente, no sé, tengo otra imagen, tenía otra imagen. Aquí, por ejemplo, este, muy chico nomás la imagen, debía agrandar un poco más. Como pueden ver, la imagen del señor, ¿verdad? Como pueden ver aquí, inclusive, pueden ver dos rangos hectáreos muy bien distantes, ¿verdad? Una paciente joven, ¿verdad? Y el otro ya una persona más de edad, por así decirle. Se le pide al paciente que abra los ojos y no tiene la fuerza para poder mantener, por así decirle. Entonces, de repente, hay que ver si compromete o si hay comprometimiento de la fuerza a nivel de los párpados, ¿verdad? Y si es solamente piel, hay que ver, ¿verdad? Puede ser la edad también, no necesariamente esa, como mencionaba, esa piel que se está arrugando, no necesariamente va a ser miastenia, ojalá no sea miastenia y que sea solamente cuestión de edad, ¿verdad? Claro, depende de varios factores. Ya mencionamos, muchas veces para los pacientes siempre van buscando, como es parte estética, las personas o los pacientes casi siempre van adoptando mecanismos para que no se note muy fácil esa caída en los párpados, ¿verdad? Entonces lo que muchas veces para compensar es eleva la ceja, no sé cómo dice ceja, ustedes sobrancella parece que le dicen, ¿verdad? La ceja para que pueda, muy parecido, mira que no quité de tu Facebook ni nada, ok, yo así lo estoy diciendo de Facebook, ¿verdad? Pero es coincidencia. Lo que hacen es levantar la ceja, con eso se eleva momentáneamente, pero cansa también, ¿verdad? Y así también da una percepción de cambio a nivel facial, pero es solamente un mecanismo provisorio que utilizan normalmente las personas para que no se note con facilidad lo que es esa debilidad palpebral. Mencionamos que en algunos casos puede comprometer la región del tubo digestivo alto, principalmente generando disfagia, ¿verdad? Eso sí son situaciones que hay que evaluar. Claro, cuando hablemos de disfagia, ahí por ejemplo vamos a estar hablando de patología digestiva, ¿verdad? Pero igual un poco para adelantar. Van a ver, o vamos a ver, mejor dicho, que más adelante en Fisiopato 4, estamos en agosto, iniciamos con digestivo, ¿verdad? Y vamos a hablar de lo que se denomina síndrome esofágico. El síndrome esofágico hace referencia a todas las alteraciones o manifestaciones clínicas que comprometen el esófago. Y dentro del síndrome, voy a escribir aquí, dentro del síndrome esofágico entra disfagia, que ya mencionamos, bueno, voy a colocar aquí, entra
disfagia, esofágico, me faltó esofágico, ¿verdad? Entra disfagia, entra hematemesis, entra, ¿qué más entra? Entra pirosis. Pirosis para ustedes. Entra regurgitación o reflujo. Son los principales síntomas o signos de lo que se denomina síndrome esofágico. Pirosis para ustedes. Sí, esa sensación de acidez, por así decirle, relacionado al reflujo, ¿verdad? Que viene propio del estómago o del contenido gástrico en este caso, ¿verdad? Entonces, y ahí hay que hablar de varias patologías que comprometen. El síndrome esofágico entra varias patologías como acalasia, entra enfermedad por reflujo gastroesofágico, más conocido como la sigla ERGE, entra cáncer de esófago, bueno, todas las patologías, formación de divertículos de repente, ¿verdad? Son todo lo que puede generar, entra también halitosis. Halitosis para ustedes es lo mismo, halitosis. Otro síntoma, cialorrea, también puede ser, ¿verdad? Mal hálito, exactamente, Kenny, cialorrea, son todos los síntomas que compromete o entra dentro del síndrome esofágico, ¿verdad? Y por eso cuando viene un paciente con miastenia gravis, bueno, al inicio no sabemos que tiene miastenia gravis, vamos a suponer un paciente viene con disfagia, ¿verdad? Y ahí va a ser importante el interrogatorio, porque en todas las patologías del síndrome esofágico, todos estos signos que mencionamos, hematemesis, disfagia, pirosis, regurgitación, aparece de manera bien lenta, ¿verdad? No es que aparece, doctor, ayer tuve disfagia y hoy ya vengo a consultar. O ayer tuve reflujo y ya vengo a consultar. Normalmente el paciente busca mecanismos o tratamientos por cuenta propia o tarda, ¿verdad? Porque tampoco es que aparece muy rápidamente ni tampoco con una frecuencia muy alta. Entonces, ahí está la diferencia, porque en la miastenia gravis, la disfagia va a ser de manera brusca, ¿verdad? A diferencia de las patologías de síndrome esofágico. Eso vamos a estar viendo, o todo el síndrome esofágico, vamos a estar viendo en el mes de agosto, ¿verdad? Pero para adelantar, ¿verdad? Porque cuando hablamos de disfagia, estamos diciendo, mi paciente tiene de repente pienso y digo, mi paciente tiene un problema del tubo digestivo o a nivel esofágico, por eso tiene esa dificultad para deglutir. Y es importante descartar, ¿por qué? Porque si mi paciente tiene una disfagia, voy a pensar en una patología del tubo digestivo alto. Si pienso en una enfermedad del tubo digestivo alto, voy a solicitar métodos auxiliares totalmente diferentes a la miastenia gravis. Por ejemplo, voy a solicitar, como decimos aquí, solemos abreviar, una EDA, ¿verdad? Que es la endoscopía digestiva alta, si es que pienso en las patologías que mencioné, como acalasia, ERGE, cáncer del esófago, voy a estar pidiéndolo primero, una endoscopía digestiva alta, y no voy a estar solicitando o realizando métodos complementarios para la miastenia gravis. Claro, el que comprometa o genere disfagia no es frecuente, pero va a que de repente le llega un paciente. Es decir, hay que saber que la principal clínica es topsis palpebral o comprometimiento a nivel de la caída palpebral o facial, ¿verdad? Y que en algunos casos puede comprometer generando disfagia o en todo caso también a nivel de la musculatura del cuello, ¿verdad? Algunos libros mencionan que puede inclusive generar
a nivel de los extensores del dedo, cadera, pero claro, ya son raros, atípicos, ¿verdad? Pero de repente la disfagia va a llevar a otra alteración, pero a otra patología, ¿verdad? Claro, eso vamos a estar viendo más adelante, esos diagnósticos diferenciales, por ejemplo, ¿verdad? El examen físico llama bastante la atención. Creo que ya mencionaron algunos que ya vieron personas que tienen esa tosis palpebral, llama bastante la atención, bastante inclusive. Como pueden ver, aquí otra vez la misma imagen, pero cómo puede aparecer en personas jóvenes, pero así también en personas de edad adulta, ¿verdad? Casi llegando ya inclusive adulto mayor, tal vez, ¿verdad? Como pueden ver, la imagen, debería agrandar más, debí colocar imágenes en cada diapositiva, ¿verdad? Para que puedan apreciar, pero igual, si agrandan la videoconferencia, no sé cómo usted le da la opción, se puede observar del lado izquierdo, ¿verdad? Parece que el párpado se siente cansado, ¿verdad? Le da esa percepción, ¿verdad? Porque parece que el lado izquierdo está medio que quiere dormir, ¿verdad? Quiere hacer una siesta, pero el lado derecho está todavía atento, ¿verdad? Entonces el examen físico ayuda bastante, ¿verdad? A descartar de repente otras patologías, otra gente, otras enfermedades o grupo de enfermedades propiamente dicho. Aquí otra vez la misma imagen, acá el papá de Joacil, ¿verdad? Como pueden ver, parece que casi ni abre los ojos, ¿verdad? Acá es bilateral, pero compromete más el lado izquierdo, ¿verdad? Parece que no puede ni abrir los ojos, ¿verdad? En una paciente joven, como pueden ver, compromete un poco lo que es la parte estética, ¿verdad? Y de por sí va a afectar su vida social, por así decirlo, y también el autoestima, principalmente. El diagnóstico es principalmente la historia clínica, un buen interrogatorio con el paciente y así también el examen físico. El examen físico es uno de los, o la historia clínica es uno de los pilares para el diagnóstico de las miastenias graves. ¿Por qué digo es uno de los pilares? Porque si a través de la historia clínica decimos, yo creo que es miastenias gravis, voy a solicitar métodos complementarios direccionados hacia lo que viene a ser la miastenia gravis, ¿verdad? Y ahí, dentro del examen físico, hay una maniobra, por así decirle, que se puede estar realizando con el paciente. Como pueden ver, maniobras de fatigabilidad clínica, es decir, debilidad o cansancio, cómo llega el paciente, ¿verdad? Ojo derecho, normal, y el ojo izquierdo parece que, como decimos aquí, piracutú, ¿verdad? Quiere dormir, y le coloca hielo, espera un rato, y después lo que ocurre, ¿verdad? Claro, no llega a ser evidentemente simétrico comparado con el lado opuesto, pero mejora bastante de cómo era antes, ¿verdad? Estos son los exámenes o maniobras que se puede realizar con el paciente. Se puede realizar el agotamiento palpebral, ¿verdad? ¿En qué consiste? Se mira de manera fija, ¿verdad? Hacia arriba por 30 a 60 segundos. Lo que se busca es que la tosis sea bien evidente. No sé si acentuación de la tosis hace referencia a que se logra apreciar bien esa debilidad palpebral, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que se canse la región de la palpebral, ¿verdad? Por eso se mira hacia arriba sostenida, o sea, fija, por 30 a 60 segundos y va a llamar la atención. Otra manera puede ser por abducción de las extremidades superiores, también puede ayudar. No se suele realizar con mucha frecuencia, pero también elevación sostenida en los miembros inferiores, en el cúbito dorsal con el paciente. Esto ya es semiología, pero igual, de manera general, ¿verdad? Levantarse repetidas veces de la silla sin usar los brazos, ¿verdad? También llega a generar fatiga. La idea de este examen clínico
es generar fatiga. Eso con el tiempo o después de terminar la maniobra va a llevar a notarse con mayor facilidad lo que es la debilidad, ¿verdad? Son maniobras que se pueden realizar tranquilamente dentro del consultorio. Luego del examen físico ya entra eh, métodos más, más por así decirle, invasivos, por así decirle, como son las pruebas farmacológicas, ¿verdad? Hablando de fármaco, ¿tienen todavía fármaco ustedes? ¿Verdad? Sí, sí, tienen que tener, porque es hasta fármaco 3 si no me equivoco, ¿verdad? Entonces sí, tienen que tener, ¿verdad? ¿Qué Canfora, Johnny? Ayúdame un poco, Johnny. ¿Qué Canfora? No sé qué Canfora, Johnny. Ahí me dejaste sin respuesta. Canfora. No es ese amarillo. Una hierba. No es ese amarillo, Johnny, por si acaso. Acá por lo menos viene amarillo, ¿verdad? Creo, si es que creo lo que es. No. Ah, en contusiones. La verdad, la verdad que no sé qué es. Voy a buscar un poco aquí en Canfora. Ahí la verdad que no sé. Voy a mirar a ver qué me da. Y mira que yo soy amante del fútbol, José, pero nunca escuché Canfora. En español tengo que ver cómo es que tal vez nunca tuve una contusión, ¿verdad? Solamente rotura de menisco, esguince, tobillo izquierdo, derecho, luxación en brazo, ¿verdad? Pero así contusión, nunca, ¿verdad? Más bien esguince y luxaciones, ¿verdad? Voy a buscar un poco en español, cómo se, después voy a buscar, pero no sé por qué no sé, no conozco. Ya, creo que ya sí, ahora que mencionan por el olor, tal vez eso es lo que se suelen colocar. Sí, alcanfor, sí, ya sé ya cuál es, ya sé ya. Como ya sé ya cuál es, se suele utilizar mucho para, sí, ya. Yo nunca utilizo por el olor, ¿verdad? Es muy fuerte, bastante inclusive. No es desagradable, por así decirle, pero es un olor fuerte. Ya sé ya cuál es. Alcanfor. Eh, la verdad que no creo que serviría tanto, ¿verdad? Porque no hay una contusión, tampoco hay un dolor en el paciente, ¿verdad? Tampoco va a mejorar la fuerza, por así decirle. Tengo un amigo que formó el año pasado en Brasil. Él estudió pruebas inmunológicas. Al hablar de patología autoinmune es imposible no hablar, ¿verdad? De forma, hizo una tesis o una forma de un estudio de cómo se puede aplicar, ¿verdad? El alcanfor. No, ahí ya no agarra, Javier. Hay química, creo que la mayoría de química no es el fuerte de la química, ¿verdad? Creo que la mayoría, igual que yo, vamos a leer como C10H16O, ¿verdad? Para nosotros no tendría mucho significado, por así decirle. Para mí no tiene mucho significado. Química no es muy fuerte.
Pruebas electrodiagnósticas, entre ellos entra métodos como la electromiografía, por ejemplo, son métodos que se puede utilizar, ¿verdad? Por eso ¿verdad? Hablamos de lo que viene a ser la parte farmacológica. Para la parte farmacológica se suele utilizar una droga que recibe el nombre, o test, inclusive algunos le llaman test, ¿verdad? Como lo que viene a ser el test del tensilón, que es uno de los nombres, no sé si está aquí, test del tensilón, o también llamado como prueba de hidrofonio, ¿verdad? Es uno de los métodos más utilizados porque esto se realiza en consultorio con el paciente, no es que el paciente tiene que someterse a un procedimiento invasivo. A esto se refiere el test del tensilón o el test del hidrofonio, ¿verdad? El más utilizado normalmente para la miastenia. ¿En qué consiste esta prueba de tensilón? O muchas veces llamado prueba de hidrofonio. Se aplica endovenosamente lo que es el hidrofonio al paciente y se espera por lo menos 1,5 minutos a 2 y se ve si hay una respuesta. Rápidamente, si hay una respuesta favorable, el párpado, como pueden ver aquí en la imagen, ¿verdad? Cambia totalmente. Parece que la paciente en esta imagen tiene una esoftalmía, ¿verdad? Parece que los ojos van a salir, por así decirlo. Inclusive tiene una cara de espanto, ¿verdad? Parece que se asustó con algo, ¿verdad? Entonces, el test de tensilón o del hidrofonio ayuda bastante para saber si es o no miastenia gravis. Si se eleva el párpado rápidamente, como mencioné, 1,5 minutos a 2, no se espera tampoco mucho, y se ve si ayuda, ¿verdad? En este caso, como pueden ver en el paciente. A esto se denomina test del tensilón, más conocido, o test del hidrofonio, ¿verdad? Y ahí se dice que sí es positivo, ¿verdad? Para el paciente y se confirma el diagnóstico de miastenia gravis, ¿verdad? También otra manera de llegar al diagnóstico, en todo caso, es a través de la pruebas o anticuerpos, ¿vale? Lo que de repente se tiene miedo de, casi me olvido, de repente lo que hay que tener cuidado en los pacientes que el test del tensilón, que puede generar bradiarritmia o síncope, ¿verdad? O mareo o desmayo. Eso de repente es lo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, es más bien para descartar, ¿verdad? O tener en cuenta con el paciente. Anticuerpos, como había mencionado, electrofisiología, que viene a ser principalmente la electromiografía. Lo que se realiza son estimular principalmente en la región en donde se genera la debilidad. En este caso, hablamos más a nivel del párpado, ¿verdad? Ayuda bastante. Creo que tengo una imagen aquí, a ver, electromiografía. Creo que tengo una imagen. A ver, aquí, este es. Se coloca pequeños, por así decir, parches, en donde se van enviando señales para ver si se contrae, ¿verdad? Y con eso tiene la fuerza necesaria a nivel palpebral. A eso se refiere con las electromiografías. Solamente que el problema es que no todo médico tiene las electromiografías. Normalmente más los neuros suelen tener los aparatos, ¿verdad? Entonces es mucho más complicado, por así decirle, el método de utilizar la electromiografía. Luego, por último, estamos hablando de diferentes métodos de diagnóstico. Mencionamos primero la parte de historia clínica, luego pasamos al farmacológico, ¿verdad? Electrofisiología y la de origen autoinmune o inmunológico. Hay varios anticuerpos. Está el anti-RACH, dado por la acetilcolina receptor. Otro lo que se estudia mucho después del anti-RACH es el anti-MUX. Por así decirlo, el número de positividad o de sensibilidad es muy alto, ¿verdad?
pudiendo llegar a encontrarse en 40%, ¿verdad? Del 15 a 40, pero el que más se opta es principalmente el anti-receptor o acetilcolina, el receptor de la acetilcolina, que la da positivo en un porcentaje muy alto. Como pueden ver, dice, presentes en el 50% de los pacientes con miastenia gravis ocular y 85% si es que tiene una miastenia generalizada, ¿verdad? Claro, va que de repente, ¿en qué grupo vamos a utilizar, por ejemplo, la prueba de Tensilón en esa parte de farmacología? Los pacientes que tienen tosis palpebral. ¿Cuánto está, Lucas? Yo sé que es caro. Yo no sé cuánto está, pero no es un examen que se puede repetir muchas veces. ¿Cuánto estaría, Lucas? Más o menos. Claro que en Brasil depende de cada estado, pero una para tener 900 reales. Yo sé que es caro, mira. Yo sé que es bastante, inclusive. 900 reales, ¿verdad? Es muy caro. Te va a salir mucho más barato de repente realizar inmunología, anticuerpos, para solicitar, mucho más accesible. ¿Ya te hiciste, Lucas? Por eso mencionas que es dolor. Y sí, porque se estimula la contractilidad, ¿verdad? ¿Por qué te hiciste cómo le llama usted? Electroneuro le llaman. Es lo mismo. Ah, sí, se suele realizar. Es para evaluación. Muchas veces ya te hiciste síndrome de Charcot, ¿en serio? Mira, es raro, ya escuché, pero nunca he visto un paciente, ¿verdad? Polineuropatía también, no voy a ver porque no es mi especialidad, ¿verdad? Me imagino que consultaste con el neuro y el neuro te diagnosticó y ahí, ¿verdad? Eso también. ¿Y te suele hacer frecuentemente, Lucas? ¿Una vez al año? ¿Cómo haces? Depende. Esas cosas, por ejemplo, no manejo. Ahí, por ejemplo, decía Alexandre, que depende mucho de la región examinada, ¿verdad? Cada 6 meses. Los pacientes que sufren o complicaciones de la diabetes, también vamos a ver que se suele recomendar la electromiografía, ¿verdad? Pero que el problema es el costo, ¿verdad? Porque en teoría hay que evaluar al paciente diabético, hay que evaluar en cada consulta, cada un mes, cada 2 meses, 3 meses. Imagínense si se va a repetir esa evaluación. El paciente, imagínense cada 1 o 2 meses gastar 900 real, es muy caro, bastante, ¿verdad? Lucas, por lo visto, tiene plata, ¿verdad? Entonces no le afecta. Empresario, entonces tiene plata, ¿verdad, Lucas? Pero así también cada 6 meses, entonces el abogado me dijo que yo necesitaría hacer un examen esta para mejorar, solicitar el beneficio. El que dice Joacil, en la región, tiene un beneficio para portador de necesidad. La abogada dice que yo necesitaría hacer un examen de para mejor, para mejor solicitar el beneficio. Mira, no sabía eso. Mejor así nomás, ¿verdad, Joacil? Entiendo, mejor así nomás. Estos son los anticuerpos. La literatura también te menciona un tercer anticuerpo que es el menos frecuente, que es el anti-LRP4, que son las siglas que se suele utilizar, pero lo más solicitado a veces cuando se piensa de miastenia son estos dos primeros, el anti-RACH o receptor acetilcolina y el anti-MUX, que son los dos principales anticuerpos, ¿verdad? Relacionados a lo que viene a ser la miastenia gravis. Y acá simplemente el riesgo los factores relacionados a los dos anticuerpos. Por ejemplo, se cree lo que tienen positivo el anticuerpo anti-RCAH. Normalmente tiene un patrón de afectar la parte vulvar, flexor del cuello, tosis o debilidad de los músculos, ¿verdad? Sin embargo, cuando es el anti-MUX, cambia un poco, ¿verdad? A menudo va a comprometer lo que es el anti-CRHA, va a comprometer la visión, ¿verdad? Esto es simplemente un porcentaje que
cómo podría estar afectando. Es solamente así de manera general, ¿verdad? El primero compromete o está más relacionado a una alteración del timo. Sin embargo, el anti-MUX normalmente es un porcentaje muy bajo. El que tiene esta alteración tiene menor riesgo de generar crisis recurrente, a diferencia del que tiene el anti-MUX. Son simplemente diferencias de varios, dependiendo del anticuerpo que presenta el paciente, ¿verdad? También se puede utilizar, a modo comentario, se puede utilizar imagen en caso de que haya un tumor o se piense en un tumor. Se puede hablar de y métodos de imagen. No son de primera elección los métodos de imagen, pero en caso que se sospeche, se puede solicitar de repente métodos de imagen. Y lo que viene a ser después una clasificación dentro de las miastenias graves. Y ello viene a ser principalmente la clasificación de Osserman. Son simplemente situaciones de cómo se encuentra afectado la debilidad en el paciente, ¿verdad? En ello, por ejemplo, se divide en 5 tipos, del 1 al 5, ¿verdad? Por ejemplo, el tipo 1 hace referencia a que hay una miastenia ocular pura, es decir, compromete solamente la región del párpado, ¿verdad? Solamente. Luego el 2, 3, 4 y 5 se vuelve a subdividir en A, perdón, en este caso sería 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, ¿verdad? Y 5B. El 2, por ejemplo, hay una miastenia generalizada ya, leve, pero es generalizada. Luego el 3, hay una moderada, mayor comprometimiento de los músculos oculares, y así también puede comprometer la región respiratoria o orofaringe, ¿verdad? Cuando siempre que sea B. El 4 ya es una miastenia generalizada bien severa. Y el tipo 5 ya es un estado grave, crítico, inclusive, por así decirlo, porque el paciente ya requiere intubación, por ende ya requiere unidad de terapia intensiva, ¿verdad? Claro, el número o el porcentaje de que llegue al tipo 5 no es frecuente. Lo más frecuente son la etapa 1 y el 2, ¿verdad? Son relacionados principalmente a la gravedad, por así decirlo. Esa es la clasificación de Osserman. Ojo, como todas las clasificaciones que casi siempre mencionamos, esa clasificación es grande. Yo no le voy a estar preguntando cómo es la clasificación 4, cómo es la clasificación 5, 5B, 3A, 2B, sino que quiero que sepan que hay una clasificación de Osserman, que la más frecuente es el tipo 1, cuando está limitado principalmente, o es localizado principalmente, que después son ya más bien generalizados. Eso quiero que sepan, ¿verdad? Que hay una clasificación de gravedad en base a cómo se encuentra el paciente con miastenias graves, ¿verdad? Simplemente eso. No le voy a estar pidiendo a ustedes saber cada uno de ellos, ¿verdad? Otra clasificación, a modo de comentario, no se suele utilizar con frecuente, pero que hay también otras literaturas suelen no utilizar la clasificación de Osserman y utiliza lo que es la clasificación de la Fundación de América. Es mucho más sencillo, ¿verdad? Porque no le clasifican 2A, 2B, 3A ni 3B, sino que es clase 1, 2, 3, 4 y 5. Es muy similar, bastante inclusive. Habla de clase 1, miastenia ocular; 2, generalizada pero leve; 3, debilidad moderada; 4, debilidad ya generalizada grave, ¿verdad? Y la 5 ya que sería la intubación o necesidad de terapia intensiva, ¿verdad? Como pueden ver, tanto no se va a diferenciar en la clasificación de Osserman. Es una forma más para resumir de repente, ¿verdad? La clasificación de Osserman, pero igual, el que es más específico y se suele utilizar con mayor frecuencia es la clasificación de Osserman, ¿verdad? Eso quiero que sepan principalmente. Inclusive esta clasificación de Fundación de América ni está en la literatura que le envié, pero algunos libros
suelen utilizar en la manera de resumir. Claro, esta es una clasificación más sencilla, por así decirlo. Tratamiento a modo general simplemente. Lo principal es tratar esa alteración neuromuscular, ¿verdad? Mejorar el número de acetilcolina. ¿Verdad? Se puede utilizar métodos, por así decirlo, no farmacológico, farmacológico y tratamiento quirúrgico, ¿verdad? O invasivo, como quieran llamarle. Dentro de ello, el farmacológico, existen fármacos como es la corticoides, se puede estar utilizando, ¿verdad? Va a depender mucho también de cada paciente, ¿verdad? De la clasificación en que se encuentra el paciente. Normalmente siempre o casi siempre está relacionado a los síntomas que presenta el paciente. También se puede estar realizando, como mencionamos ya, corticoides. Ahí va a depender de la respuesta. El problema de los corticoides es a largo plazo, ¿verdad? Pudiendo generar síndrome de Cushing, ¿verdad? Eso también es un problema que tienen los corticoides. También se puede realizar plasmaféresis en algunos casos, dependiendo de la gravedad. Todo, o sea, el tratamiento de por sí va a depender mucho de la clasificación, ¿verdad? O de repente, si el paciente, o se comprueba que el paciente tiene un tumor a nivel del timo, se opta por un procedimiento invasivo, la timectomía, por ejemplo. El tratamiento con la inmunoglobulina también es muy eficaz. El problema del costo es muy caro, bastante inclusive. Hay que descartar patologías asociadas o que puedan estar relacionadas con la miastenia gravis, entre ellas, como había mencionado, patologías autoinmunes como hipotiroidismo, por ejemplo, puede estar, ¿verdad? Siempre así, descartar nada más, ¿verdad? Claro, acá simplemente vamos a mencionar qué patologías, todavía no vamos a estar mencionando que cómo descartar las patologías. Eso vamos a estar dando después en endocrino, ¿verdad? Hipertiroidismo, que son patologías relacionadas a patologías autoinmunes o de origen autoinmune, ¿verdad? Son simplemente patologías que hay que ir descartando en el paciente. A eso se relaciona principalmente la miastenia gravis, ¿verdad? Creo que ahí ya termina. Acá empieza a hablar de los diferentes tratamientos, plasmaféresis. La vez pasada creo que hablamos luego de la plasmaféresis en pacientes con síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad? ¿Qué más? Esto casi me olvido. Habíamos mencionado que cuando compromete la región orofaringea o que compromete el estado o la vida del paciente, recibe el nombre de crisis miasténica. Había mencionado que normalmente la miastenia no es algo grave o que el paciente va a morir, pero en un porcentaje bajo puede ser grave, ¿verdad? Ya lo que recibe crisis miasténica. No es nada más que la exacerbación de este proceso o de la debilidad y que pone en peligro la vida del paciente, ¿verdad? Y cuando decimos que pone en peligro la vida del paciente, o es compromiso respiratorio o compromiso de la región orofaringea, ¿verdad? Uno de los dos. A eso se denomina crisis miasténica, que es la forma más grave de la miastenia gravis, ¿verdad? Pero que no es frecuente, ¿verdad? Y lo que podría estar desencadenando, por así decirle, una crisis miasténica, ¿verdad? Ojo, recordar también, la miastenia gravis, no es que el paciente se hace el tratamiento y ya nunca más va a tener. Recordar, es un proceso, una respuesta autoinmune, ¿verdad? Entonces es un tratamiento que tiene que hacer el paciente y que hay situaciones que pueden estar aumentando la probabilidad a desarrollar la crisis miasténica, ¿verdad? Cuadros infecciosos recurrentes puede estar generando, el estrés emocional puede estar generando, ¿verdad? Ansiedad, ahí estrés ya entra todo, ansiedad, nerviosismo,
ya entra todo, o sea, todo lo que le preocupa de repente a una persona. Si el rápido inicio de la terapia de alta dosis de corticoides, ¿verdad? Por eso no se recomienda iniciar corticoides de alta dosis, ¿verdad? Siempre se tiene que ser de manera paulatina. Y la cirugía también puede llegar a desencadenar en algunos casos la miastenia, ¿verdad? ¿Por qué? La cirugía, lo que, no sé si alguien ya se operó de ustedes, alguien ya tuvo una cirugía, tanto sea cirugía programada, por si acaso. ¿Y cómo estuviste en el día de la cirugía, Vivian? ¿Estuviste tranquila, cero estrés o estuviste un poco preocupada? Por más que sea una cirugía de repente no muy agresiva, igual el cuerpo sufre un estrés, ¿verdad? Entonces, eso puede precipitar fractura expuesta de miembro. En serio, yo así, ¿cómo? Para que sea una fractura expuesta tuvo que ser un impacto muy fuerte. Para eso tuvo que ser una caída de moto, un accidente, un accidente de moto o vehicular, ¿verdad? Porque para que sea una fractura expuesta, el impacto tuvo que haber sido muy importante. No, tranquila, pues yo ya tenía todo el tiempo, hacía todos los hospitales, hacía todo de hospital. Ah, entonces tranquila, entonces Vivian es uno de los, de las pocas pacientes que no se estresan. Y vos, Yacil, ¿cómo estuviste en el procedimiento de que se te colocó, qué se te colocó un tutor? Acá llamamos tutor externo, no sé cómo le llaman en Ese me imagino. Colocaste, no sé cómo le llaman en Brasil, tutor externo o gallola, no sé, no sé. ¿Qué gallola? Gallola, ¿qué gallola? Me suena gallola, pero no me viene en español. Gallola. Me suena. Ah, jaula, ahí está, gracias, Javier. Jaula, casa de pasariño. Sí, eh, sí, acá le llamamos normalmente tutor externo, que es un fijador externo. Entonces, ahí está. Es un fijador, usted le llama un fijador externo, ¿verdad? Primero, exactamente, parece, es asustador el fijador. Acá le llamamos tutor externo, pero es un fijador externo. Es provisorio, después ya se utiliza el fijador interno. Es chocante ver el tutor externo o ver ahí un hierro dentro que se está cruzando, por así decirlo, la pierna. Y el que ve también se impacta bastante. Acá le llamamos tutor externo, creo que tiene otro nombre, ¿verdad? Pero normalmente recibe tutor externo, ¿verdad? Que es un fijador. Cuando fue a cambiar por el interno que ese sistema tenía. Sí, porque es otra vez un procedimiento, ¿verdad? Y en la entrada real en procedimiento te da una preocupación, ¿verdad? Entonces, la cirugía también puede ser un desencadenante de las crisis, ¿verdad? Como pueden ver, todo lo que sea crisis o situaciones de gravedad, por más que no sea frecuente, es importante saber por qué, por la gravedad, ¿verdad? Tal vez pocas veces se daría una crisis miasténica, pero es importante porque hay que saber qué es lo que desencadenó y en quiénes puede dar o en qué situación podría darse en el paciente, ¿verdad? Imagínense, ustedes sabrán mejor que nadie, compañeros o compañeras que de por sí luego ya son ansiosos y que si desarrolla una crisis, perdón, si desarrolla una miastenia grave. No voy a decir quién, pero respondió KKK, recién, ¿verdad? A las 14:50. ¿Verdad, Amanda? Imagínense, a ver, eh,
Imagínense. Al día siguiente te da una crisis de miasténica, una crisis miasténica, Amanda. Al día siguiente. Disculpame, Amanda, no me aguanté. Disculpame. Pero es difícil, ¿verdad? Pero es la situación. Bueno, eso en relación a lo que viene a ser miastenia, como pueden ver, no es extenso, es corto, ¿verdad? Pero es importante. Además, también creo que hasta ahora las patologías que vimos no son patologías muy complicadas, son bien sencillas, por así decirle, ¿verdad? Creo yo, ¿verdad? Y también algunas son interesantes, como vimos la vez pasada, cefalea o la neuralgia del trigémino, ¿verdad? O síndrome de Guillain-Barré. El siguiente contenido viene a ser enfermedad de Parkinson. Tengo que enviarle el artículo. Hagan, si está ahí uno de los delegados, háganme recordar después de terminar la clase, así ya envío, si no me olvido. Mi memoria a corto plazo no es muy bueno. Si ahí está, o de repente lo demás, háganme recordar al delegado o delegada y le envío así inmediatamente. Tengo en mi celular, ¿verdad? Así para enviarle ya, porque es más rápido que le envíe al celular por WhatsApp y ya tengan que esperar a que esté en la plataforma, ¿verdad? Después va a estar en la plataforma, pero va a tardar, ¿verdad? Bueno, eso en relación a lo que viene a ser miastenias gravis. Es corto, es sencillo, creo, ¿verdad? No es nada complicado. Todo lo que sea la parte de tratamiento no hace falta que entren en profundidad. Si quieren leer, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero no hace falta. Y lo que lo que quedamos pendiente, ¿verdad? Es hablar del examen, ¿verdad? Un ratito tengo que entrar, tengo que entrar, eso era fisiopato 2. Fisiopatología 2, finaliza.